Vamos a estudiar Bereshit como todos los días. Estamos en la Perashá Vayetze, capítulo 31. Pasuk 41. Hoy es el día Rosh Chodesh de Sivan del año 5775 y es el 19 de mayo del 2015 según la fecha de los celulares. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol niyeh bidbaro. Bueno, voy a leer un poco yo, para adelantar. En realidad no. Empecemos con el Eliyahu. Pasuk Mem Alef, 41 de la página 154 de nuestra edición hermosa. Mem Alef, 41. Maskurti. Muy bien. Ese pasó 41, la respuesta a lo que ustedes preguntaban hace como 10 shiurim. Vamos a ver, dice así. Zeri Esrim Shana Bebeteja. Ya hace 20 años estoy en tu casa, le dice Jacob a Labán, respondiéndole a los argumentos de Labán, de por qué te escapaste. Le dice Jacob: deja de quejarte conmigo, vos te portaste mal conmigo todo el tiempo que yo estuve con vos. Hace 20 años que estoy en tu casa. Abatija, trabajé para vos. Alba Estrellana, 14 años, viste menoteja, por tus dos hijas. Beshesh Shanim, Betzoneja, y 6 años con tu rebaño. Entonces habíamos preguntado si Jacob estuvo solamente 14 años, 7 y después se casó con Lea, o 7 y después se casó con Rachel y listo, o si 7 Lea, 7 Rachel y después otros 6 trabajó. Entonces en total fueron 20 años según este pasuk. La pregunta que teníamos también era si primero se casó con Rachel y después trabajó, o si primero trabajó y después se casó con Rachel. No me acuerdo qué contestamos en ese momento eso. Otajlefet maskurti, hacer morir y me cambiaste el sueldo 20 veces. Sigue diciendo el pasuk 42, por favor, Yosef Hayim. Ames. Muy bien. Pasuk 42 que acabo de leer. Yosef Hayim dice así: Lulero Avi, si no fuera por el Dios de mi padre, Elohe Abraham, el Dios de Abraham, Ufahad Yitzhak, y el temor de Yitzhak. O sea, cuando habla de Abraham, dice el Dios de Abraham. Cuando habla de Yitzhak, dice el temor de Yitzhak. Porque ante Yitzhak, Dios es alguien que despierta temor. Ante Abraham, despierta amor. Entonces, si uno le pregunta a Abraham qué Dios tiene, y después le pregunta a Yitzhak qué Dios tiene, parece que vamos a recibir respuesta de dos dioses diferentes. Recuerdan que lo hablamos una vez. Entonces, el Dios de Abraham, el temor de Yitzhak, Hayali, si no fuera que el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y el temor de Yitzhak estuvo conmigo, le dice Jacob a Labán, Ki atari kam shirachtani, ahora vos me hubieras enviado vacío, me hubieras enviado sin nada. Et oni bet yagi akapai, sin embargo mi pobreza y el esfuerzo de mis palmas, Ra'a Elohim, vio Elohim, Vayochach Amesh, y por eso ayer me dijo que me vaya. O te reprochó a vos ayer, sí. Y por eso es que se dice que Abraham era Gesed. ¿Por eso que qué? Que recibía a Jesús como bien de amor. Sí.
Pero no de que él... Como escribió Eliyahu, Zabdiel, no me acuerdo, Benzion, sí, en la página Comunidad Judía, que explica el Rab Sanado, que según como nosotros vemos a Dios, así vamos a ser nosotros también. ¿No es así? Que así escribió Eliyahu, Zabdiel, Benzion. En otra página. En otra página. ¿Estás equivocado? Fue en esa página. No, ahí lo compartí. Ahí lo compartiste. De otra página. ¿Está bien? Está bien. Hay que ser exacto en las palabras de Eliyahu, Zabdiel, Benzion. Según como uno ve a Dios, es como uno es. También. ¿Sí? Pero entonces no es que ellos hicieran o Gemurah o Gesed, o también. ¿Cómo? También es que hicieran Gesed Sí. o Gemurah. Sí. Sí. Pasuk Mem Gimel, por favor. Shmuel. O Shmuel. ¿Sí? Shmuel. O Shammai. Ah, es más de Ashkenazi. ¿Está bien? Shmuel. Vayan Labán, vayan Jacob, ¿Ah? Abanor, Banotai, Shmulik. Shmulik. ¿Está bien? Shmulik. No, Shmuel dice. No, todo menos eso. Ok, dale. Mem Gimel. Vayan Labán, vayan Jacob, Abanor, Banotai, Abanim, Banai, Beatzor, ¿Tony? Bekola Sher Taroe, Ulimna, Ulimnotai, Veli Binotai. Ulimnotai, Ma Euse, Ese. Ma Eze, Ese. Aose, Ahí va, hay que atragantarse muy bien. Ahí va, ahí va. La L, Ayom O, Innefer, Nasher y el Muy bien, ese pasó 43 que acaba de leer Shmulik. Así, Vayan Labán, y contestó Labán. Vayomer Jacob, y le dijo a Jacob, Habanot benotai, beabanim banai. Ay, ¿cómo vas a decir cosas tan fuertes, Jacob? Le dice Labán, haciéndose el bueno. Las hijas son mis hijas. Los hijos son mis hijos. Beatón soní, el rebaño es mi rebaño. Mejor ayer atarroe, lihu, todo lo que vos ves es mío. O sea, como diciendo, lo trato como si fuera mío. Lo amo y te amo a ti. Belibnotai, maese, a mis hijas, ¿qué les haré? ¿Cómo les voy a hacer algo? La L, hayom, a estas hoy. O libneher, ayer y alado, o a sus hijos que tuvieron. ¿Crees que Hasu Shalom te voy a hacer algo malo? Nunca te voy a hacer algo malo. Mi amor por ti es eterno. Pasuk Memdalet, Ariel. ¿Memdalet? Sí. A ver. 44, sí. Bueno. Beata, Lejan y Jereta Brit. Y ahora vamos a pactar un pacto. Ani Vaata. Yo y tú. A diferencia de como dice la canción, tú y yo. Vivamos el momento. Ani Vaata. Yo y tú. Behayale Ed, Beini o Beineja. Y será un testigo entre mí y tú. ¿Okay? A diferencia de la canción. Alguien de ustedes quiero que me explique por qué cuando se dice hacer un pacto, Brit, se usa la palabra Nijreta. ¿De dónde viene la palabra Nijreta? ¿Cuál es la raíz de la palabra Nijreta? ¿Cómo? No. ¿Qué? ¿Cuál es la raíz? ¿Cuáles son las 3 letras raíz? Muy bien. Kaf, Resh, Tav. ¿Cómo? Kaf, Reish, Taf. ¿Qué palabra se forma? Karet. Muy bien. ¿Qué es Karet? No. Corte. Muy bien. Decisión. Sí, un corte a la mitad. Entonces, ¿por qué se habla de un corte cuando se hace un pacto? ¿Qué tienen que ver una cosa con otra? Porque partían los animales en toda la mitad. Muy bien. Por acabó. Hazaku Baruch, Shkoyech, Hazaku Behematz, Aleve Atzlach, etc. Como dice Yosef Haim, porque los pactos en esa época, ¿cómo se hacían? No solamente en la Torá. Si ustedes ven en los diferentes objetos arqueológicos y tablas que se encontraron en la Mesopotamia, los pactos se hacían cortando animales a la mitad
y caminando entre los animales. ¿Ah? Sí. ¿Por qué? ¿Qué representa? Sí, ¿por qué eso representa un pacto? ¿Ah? Es algo que es serio. Seguro. Hay muchas formas de expresar algo serio. Uno son la mitad y uno y otro. ¿Qué? Uno y las dos partes. Una de las dos partes. ¿Quién? Si uno se pone en la mitad. Está cerca. La primera explicación simple es que lo que representa es aquel que no cumpla el pacto será cortado a la mitad, así como estos animales. ¿Sí? En general los pactos, ¿entre quiénes se hacían? Los pactos en general se hacían entre reyes y pueblos. En especial reyes que conquistaban otros pueblos. Y entonces se convertían en reyes de ese pueblo. ¿Se entiende? Entonces se hacía un pacto que el pueblo, los vasallos, iban a tener amor al rey. Amor significa lealtad. Y entonces el pacto se hacía cortando a los animales diciendo, si ustedes rompen la lealtad, entonces van a ser cortados a la mitad como estos animales. Esta es la explicación simple. Ahí en un Salmán de Liadi explica en el Likutei Torah que lo que representa es algo cercano a lo que Yosef Haim decía, que al hacer el pacto estamos diciendo que cada uno de nosotros es una mitad y uno no puede sin el otro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las personas se aman, están juntas, pero ¿quién asegura que siempre nos vamos a amar? Tal vez llegue un momento que no nos amemos y entonces nos lastimemos el uno al otro. Para eso se hace un pacto, para que incluso cuando el amor no esté revelado, sigamos unidos a la fuerza, porque cada uno es una mitad del otro, como lo que hacen hoy en día, que se llama casamiento civil. ¿Qué significa? Significa que si vos tenés toda la colección de discos de Queen y te casás, tu esposa se lleva la mitad de los discos. Hay que estar bastante loco para hacer una cosa así, ¿cierto? Hay que estar loco, de amor, para que cuando llegue el momento que Dios libre, si llega a haber una falta de amor, se divide entre los dos. El pacto hace que al final no se dividan, porque no quieren repartirse los discos de Queen. Entonces la idea del pacto es esta, es el mantener el amor incluso cuando el amor no esté revelado, ¿sí? Unirnos de una manera que no podemos separarnos. Esta es la explicación de por qué se llama Ligerot Brit, ¿sí? Cortar un pacto, ¿sí? Cortar un pacto. Entonces le dice Jacob a Labán, hagamos un pacto. ¿Cuál es el pacto? Dice el Pasuk 45 que van a leernos Eliyahu. La respuesta. Baikach Jacob ben Bayerimea Muy bien. Matzeba. Muy bien, dice el Pasuk 45 que acaba de leer Eliyahu. Baikach Jacob ben Bayerimeja Matzeba. Y agarró Jacob, ¿ya está? ¿Qué? ¿Ah? Bueno. Baikach Jacob ben, agarró Jacob una piedra. Bayrimea Matzeba, y la levantó como un monumento. O sea, agarró una piedra y la convirtió en monumento. Esta vez el pacto no fue cortando animales, sino erigiendo un monumento. ¿Cortaban cada animal así literal, tío? ¿O lo mataban? No sé. ¿Eh? Cada uno de cada tribu ponía, o sea, cada hijo de Jacob y cada hijo de Labán, entonces ya presentando una piedra. ¿Me estás diciendo o preguntando? ¿Estás diciendo? ¿Cómo sabes? Los leí en Midrash. Yo tengo una idea muy buena. Cuando uno quiere saber lo que dice la Torah, ¿dónde es el mejor lugar para leer? La Torah. Entonces vamos a ver lo que dice la Torah. Pero no es peligroso. ¿Es peligroso? Todo es peligroso. Salir a la calle es muy peligroso, levantarse del sillón es muy peligroso. Bueno, puede ser una de las respuestas. Puede ser una de las respuestas. Sigamos. Dice el Pasuk 46 lo siguiente, Yosef Haim. Bayomer Jacob,
Ito abani Baiku abani Bayasu Gal Bayohelu Sham Al Argal. Muy bien. Dice que somos 46. Lo mismo que dice el Midrash dice. Vayomer Jacob leja, y le dijo Jacob a sus hermanos. ¿Quiénes son los hermanos de Jacob? ¿Hermano de qué? Con los que lleva bien. ¿De Jacob? ¿Hermano de Jacob? Le dijo Jacob a sus hermanos. ¿Quiénes son los hermanos? ¿Los amigos? ¿Qué amigos? No, los hijos de Labán. No, eran enemigos. ¿Por qué los hijos de Labán? Porque como ya estaban casados. Con los hijos de Yitzhak, que eran hermanos de él. ¿Como Pero no quién? estaban ahí. Pues que sabes, ¿Qué? Que yo sepa, Isaac tuvo solamente 2 hijos, ¿no? O hay otras fuentes secretas que no me contaron. pues que ¿Quiénes son los hermanos de ¿Cómo Jacob? se nombra actualmente que uno dice aquí? Entonces, ¿quiénes son? los amigos, No, los cuñados. Los No. siervos, no, los criados de los esclavos. no, Las ovejas. Poquitas. no, Los ángeles. no. No es tan difícil. ¿Quién puede llegar a ser? Hermanos de Jacob. Las esposas de él. No. Los hermanos de Jacob. Ah, ¿Por qué? No puedo creer, me sorprende. ¿Quién puede llegar a ser? ¿Quién está con Jacob? Labán. ¿Los siervos? No, Labán. también, pero no. ¿Estaba solo? ¿No? Los hijos. Los hijos. Sí. Los hijos. Ya lo ¿Y dijimos. hermanos? No, nunca lo dijeron. Lo dijiste antes de leer el pasuk. Ah, eso no vale. ¿Por qué si existe la palabra hijos? ¿Por qué le dice hermano? Ah, porque los hijos de Jacob eran como hermanos. Como dice Rashi, que cuando llegaba el momento de hacer guerra, estaban todos juntos como hermanos. O sea, no, es muy importante esto, es muy importante. Ahora, presten atención, es lo que yo les hablaba en otras clases. Ahora, Israel nace, acaba de nacer. ¿Se acuerdan que Jacob cruzó el río? Como cuando salió de la salida de Egipto. Cuando el pueblo nace, son todos hermanos. Ya no hay el padre, la madre, el hijo. Somos un pueblo. Y en el pueblo son todos hermanos. Incluso Jacob, que es el padre, ahora, con sus hijos, son todos hermanos. Porque ahora ya no es simplemente Jacob como una persona particular, sino que es el pueblo de Israel. Y en el pueblo son todos iguales. Por eso acá, Jacob hace algo con sus hermanos, porque está haciendo un acto como líder del pueblo, no como Jacob, la persona particular. ¿Se entiende? Por eso acá son hermanos. Si se fijan, dicho sea de paso, la Torá, en el libro de Devarim, que es casi el único lugar donde se nombra al rey en Israel, en realidad no existe el concepto de rey en Israel, casi, sino en un pasuk en Bereshit, y apenas es nombrado en Devarim. Y en Devarim, ya cuando Moshe le dice a los judíos que cuando ustedes quieran, cuando lleguen a la tierra y conquisten y se sienten después de no sé cuántos años, van a ponerse sobre ustedes un rey, ¿sí? Dice, Pasuk son tasim aleja melech, vas a poner sobre vos un rey, Inkered ajeja, de entre tus hermanos. O sea que, ¿cómo llama Moshe al rey de Israel? Hermano. Entonces, ¿qué son el pueblo frente al rey? Los hermanos. A diferencia de todas las demás culturas de esa época, en las cuales el rey es el padre, o el Dios, incluso. A diferencia del pueblo de Israel. En el pueblo de Israel, el rey no es el padre, no es el Dios, es un hermano. Y por lo tanto, la Torá le limita muchísimas cosas para que el rey no sea un monarca que pueda decidir lo que hacer con el pueblo, sino que está totalmente limitado por el pueblo, porque son todos iguales. Por ejemplo, la Torá le prohíbe al rey ser rey, ¿no? ¿Estás bien? ¿Y la virome? No, No. te van a quedar. Ah, ok. La Torá le podía ser rey. Claro, la Torá le prohíbe al rey ser rey. ¿Qué le prohíbe a Moshe en Devarim al rey? 3 cosas. Tienen caballos, No tener muchos caballos, muchas mujeres. no tener muchas mujeres
y no tener demasiados bienes, o sea, no cobrar muchos impuestos. En otras palabras, se está prohibiendo ser rey. ¿Para qué son los caballos? ¿La guerra? Muy bien, para la guerra. O sea que el rey no tiene fuerza suficiente para ir a la guerra él solo. Necesita que todo el pueblo vaya a la guerra junto al rey. El rey no puede tener muchas mujeres. ¿Para qué son las mujeres? En el caso de un rey. ¿Tener hijos? No. ¿Para que los mantengan? ¿Para que los atiendan? ¿Por qué no? Pero no es lo principal. Mostrar que es el rey. ¿Para qué se casaban los reyes con hijas de otros reyes, como el rey Para Shlomo? tener buenas relaciones con otros. A tener relaciones con otros países. Significa que casarse con mujeres es para casarse con mujeres de muchos países. Era un tema de diplomacia, de cómo tener relación con los demás países alrededor. O sea, y la Torá le prohíbe al rey poder tener una relación muy fuerte con los demás países alrededor. ¿Y qué otra cosa no puede sacar? Muchos bienes, muchos impuestos. No puede sacarle demasiada plata al pueblo. La plata es del pueblo, no es de él. Hay que sacar solamente lo mínimo. No puede dar impuestos de más. En otras palabras, la Torá casi que le prohíbe al rey ser un rey. ¿Por qué? Porque al rey lo ve como un hermano, no como aquel que domina al pueblo, sino como aquel que el pueblo elige. El pueblo elige al rey. Y de hecho, en Sefer Devarim, cuando dice que vas a ponerte un rey, ¿es una mitzvah tener un rey? ¿Es una obligación o no? La Gemara, la halajá queda como la viuda, si no me equivoco, que dice que sí, es una mitzvah. Pero la Barbanel, por ejemplo, yo no me acuerdo ahora todos los Mefarshim, muchos explican que no, que el pasuk no está diciendo que hay que sí o sí tener un rey, sino que si querés tener un rey, ponete un rey. Por eso la Barbanel, por ejemplo, dice que la Torá, mucho mejor cumplir la mitzvah del gobierno con democracia que con una monarquía. La monarquía siempre termina dominando al pueblo y corrompiéndose. Por eso mucho mejor hacerlo en democracia. La Torá quiere que el pueblo ponga al rey y no que el rey decida sobre el pueblo. O sea, como una democracia. La Torá ya va avanzando la idea de democracia y quiere que pase en un futuro, a través de limitar al rey, llamarlo hermano. Y él no está por encima de los demás. Y todo lo que explicamos recién. Por eso Jacob acá, a pesar de que es el padre de los hijos, ahora Israel ya es una nación, por lo tanto él es hermano con los hijos. O sea, no está por encima. Son todos iguales en el momento que son un pueblo. ¿Se entiende? Ok. ¿Alguna pregunta? ¿No? Sigamos adelante. Los políticos debían ser de la tribu Yehuda. Eso no es claro. Después de David recién se supone que Yehudá es el que queda con el reinado. Shaul no era de Yehudá, era de Benjamín. Pero había una profecía que Es cierto. La pregunta si eso es alajá, mamá, yo no. ¿Ok? ¿Qué? ¿Levanta? Yofi. Sigamos adelante. Pasuk Membav, estoy leyendo. Vayomer Jacob le Ejav, y le dijo Jacob a sus hermanos: Liktu Avanim, junten piedras. O sea, a sus hijos. Junten piedras. Veikhu Avanim, y agarraron piedras. Muy bien, hacen lo que dice el papá, o el hermano, o el rey. Vaya a su gal, y hicieron un gal. Vaya a la gal, y comieron ahí sobre el gal. ¿Qué es gal? Muy bien, ¿qué es gal? algo circular, ¿Por qué? por el uso actual de la palabra. No. En día gal, ¿qué significa? Hola. Hola, sí. Vos hablas de galgal. Un galgal es una rueda. No lo pensé. Pero gal es un montículo. ¿Okay? Gal es un montículo. Sí, así como la ola. Es un montículo de agua. ¿Qué está insinuado en la palabra gal? ¿Cuánto suma gal? 32, 33. 33. Muy bien. ¿Qué importancia tiene el número 33? Los Baomer. Muy bien. Lag Baomer, el 33 del Omer. Dice Rabbi Shimon Salman del Yadí que todo está en la Torah insinuado. Por lo tanto, ¿dónde está insinuado Lag Baomer? Dice Rabbi Shimon Salman del Yadí en este pasuk, en el Gal, en este montículo.
Nada más que Lag BaOmer es Lag, y acá es Gal. ¿Sí? Está al revés. Pero es lo mismo. Es la misma, el mismo valor numérico, las mismas letras. ¿Qué tiene que ver este pasuk con Lag BaOmer? Pregunto yo, así como pregunta la Vishnu Salman de Leaví. Y explica la Vishnu Salman de Leaví lo siguiente. ¿De qué se trata este montículo? El montículo es un pacto que hacen Jacob y Labán de no afectarse el uno al otro y dejarse en paz vivir. Aunque Rashi dice que vamos a tener negocios entre nosotros. Negocios podemos tener, pero no meternos cada uno en el mundo del otro. O sea que el Gal, este montículo, hace una separación total, casi, entre Labán y Jacob. ¿Están conmigo? Yofi. Labán, dijimos, representa el Oren Sof, la luz infinita de Hashem, el color blanco, la trascendencia. Ya lo hablamos en otras clases esto. Jacob es aquel que representa el bajar la luz infinita en las 10 sefirot, en la limitación, en la luz inmanente, limitar la luz, crear un mundo con una jerarquía, que haya arriba, que haya abajo, que el bien sea más importante que el mal, como ya explicamos en otras clases. Lo que hacen entonces Jacob y Labán es hacer una separación entre la luz infinita y la luz inmanente, entre la luz infinita de Hashem y Oren Sof y las 10 sefirot. Que no haya revelación de lo infinito dentro del mundo finito. En realidad hay dos montículos. El otro montículo es no solamente que desde el Oren Sof, la luz infinita de Hashem, no haya revelación en las 10 sefirot de Atzilut, sino que el mundo de Atzilut no se revele en los mundos inferiores, Briah, Yetzirah y Asiyah. ¿Por qué no qué? ¿Por qué no se revele? Eso es lo que están haciendo acá Jacob y Labán. Lo que están haciendo es, déjame terminar un segundo y ahora vas a preguntar. Lo que están haciendo es que la luz de Atzilut, la luz de los mundos superiores, la luz divina, no se revele en los mundos inferiores. Que haya una separación entre el mundo físico y el mundo espiritual. Lo espiritual no va a lo físico no va a lo espiritual, separación total entre los dos. ¿Sí? ¿Qué me preguntás exactamente? Entonces, ¿y cuál sería el problema que se junten? Que si la luz se revela. ¿Por qué queremos hacer algo así? Me estás diciendo. ¿No sería mejor que se junten? Eso es lo que estás diciendo. Por supuesto. Mucho mejor es que se junten. Pero para que puedan juntarse, primero tiene que haber una separación. ¿Por qué? Porque si no hay una separación, entonces nadie sabe quién es. Por ejemplo, como ya les conté una vez el Rav Sherky estaba en una reunión de rabinos y líderes espirituales y líderes sociales después de que mataron al primer ministro Yitzhak Rabin. Y todos estaban hablando, había gilonim, había seculares, había religiosos, sionistas, jaredim, todo tipo de gente. Y había un rab que empezó a hablar, bueno, en realidad tenemos que muchas cosas que en realidad estamos unidos y hay más cosas que nos unen de las que nos separan y todos nos amamos, peace and love, imagine all the people. Entonces el Rav Sherky dijo, miren, creo que así no vamos a llegar a nada. Primero digamos en qué cosas pensamos diferente. Y a partir de ahí vamos a poder encontrar la manera de hacer puentes entre nosotros. Pero si desde un principio decimos, todos pensamos igual, todo está bien, no vamos a llegar a nada. O en el momento que haya una pelea nos vamos a matar. Porque nadie de verdad conoce al otro. Sino que pensamos todos son como yo. Y entonces al final no hay otro. Como decía el Rebbe de Kotsk. No hay otro, decía. No hablaba en español. Rebbe de Kotsk decía, lo habrá dicho alguna vez, cuando le preguntaron si había solamente té, ¿y por qué no hay ganoderma? Él dijo, en Dabaraje. Puede ser. Pero el Rebbe de Kotsk también decía otra cosa. Voy a traducir. Decía, si sos soy yo, porque vos sos vos, entonces yo soy yo y vos sos vos. Pero si yo soy yo, si yo soy yo, porque yo soy yo, y vos sos vos, porque vos sos vos, entonces yo soy yo y vos sos vos. Pero si yo soy yo porque vos sos vos, y vos sos vos porque yo soy yo, entonces yo no soy yo y vos no sos vos. ¿Se entiende? Algo así, no me acuerdo bien. El punto es que la gente muchas veces, en vez de acercarse de verdad a averiguar lo que piensa el otro,
tira sobre el otro su propio mundo y trata de entender al otro según cómo se entiende a sí mismo. Y eso provoca problemas, como por ejemplo es lo que quiso hacer Kant. Immanuel Kant, su ética funciona de esa manera, entender que yo funciono de una manera, entonces, una vez que entiendo eso, puedo entender a todos los demás. Pero Immanuel Levinas, un filósofo judío, falleció hace poco, en Francia, es uno de los fundamentos modernos de la ética filosófica de hoy en día. Y él habla de la otredad, del otro, que no se puede entender al otro entendiéndote a vos mismo, porque el otro es absolutamente ajeno a vos. No tenés la más mínima idea de qué pasa con el otro. Así que primero tenés que escuchar al otro, sin pensar en vos. Y así después podés conectarte con el otro. Pero si vos ves al otro como te ves a vos mismo, en realidad nunca te estás conectando con el otro. Estás conectándote con vos mismo. Como los padres que quieren que el hijo sea ingeniero. Si el hijo no es ingeniero, entonces no lo quieren, ¿no? Hay que ver lo que el hijo quiere y conectarse con el hijo como es él. ¿Se entiende lo que quiero decir? Por eso mismo, primero hay que haber una separación entre lo espiritual y lo físico, material, como quieras decir, para que las cosas sean lo que son y se formen, cada uno en su lugar. Pero después, una vez que la separación ya fue hecha, hay que volver a unir lo físico con lo espiritual. ¿Cuándo empezó a romperse este montículo que hicieron Jacob y Labán? En la entrega de la Torá. Como dice el Midrash en la entrega de la Torá, en la entrega de la Torá dice: Moshe subió al monte y Hashem bajó a la montaña, al monte. O sea, Moshe, el humano, sube a Hashem y Hashem baja a los humanos. Empieza a romperse esta separación entre lo físico y lo espiritual, y la divinidad puede posar en el mundo físico, ¿sí? No como algunos tratan de explicar, que Hashem es totalmente kadosh y está en un plano totalmente ajeno, y entonces nada en este mundo tiene santidad. No es así, sino que según el Midrash, según la Torá, las cosas se santifican, tienen kedusha propia, cuando con ellas se hacen mitzvot. Y por eso, por ejemplo, no se puede tirar un tefilín, porque el tefilín se conecta con Hashem a tal punto que él mismo se hace kadosh, el mismo tefilín se hace kadosh. Entonces la kedusha, lo trascendente, lo espiritual, entra en lo material y lo hace espiritual a lo material. Hasta la época que se entrega la Torá, no había forma de hacer espiritual al mundo físico, de meter kedusha en lo físico. Después de que se entrega la Torá, se puede meter kedusha en lo físico. Se rompe la barrera entre lo espiritual y lo material. ¿Se entiende lo que estoy tratando de decir? ¿Sí? A diferencia de, por ejemplo, como entiende el Gaón de Vilna. El Gaón de Vilna no entiende así. El Gaón de Vilna dice: ¿por qué hay que respetar las mitzvot? Entra un Midrash. El Midrash dice: respeten a las mitzvot porque son mis emisarios. Y el emisario de una persona es como la persona misma. Entonces el Gaón de Vilna, en su forma de ver las cosas, explica que no es que haya kedushá. Digo, todo esto es muy en general, ¿sí? Hay que ver bien lo que piensa el Gaón de Vilna, pero en general es así. Que no es que el tefilín tenga kedushá, porque el único kadosh es Hashem, sino que vos respetás el tefilín, porque es un emisario de Hashem. El tefilín en sí no es kadosh. A diferencia de como piensa Hasidut y el Rav Kook, en general la Kabbalah, como la entiende Hasidut, que no, el tefilín se hace kadosh. La kedushá de Hashem posa en el tefilín. El tefilín se hace mamash kadosh. ¿Y cuál sería la explicación de ellos? ¿De Hasidut? La que acabo de decir. ¿En qué se basa? ¿En qué Midrash se basa? No, o sea, una que no es Kadosh porque... Hay quien va a decir solamente Hashem es Kadosh. Nada más puede ser Kadosh por Hashem. Por ejemplo, Rabbi Meir Simcha Dvinsk. Rabbi Meir Simcha Dvinsk, el autor del comentario Meshech Chochmah y el Or Sameach también, si no me equivoco, también es autor del Or Sameach el Rambam. Él entiende así que solo Hashem es Kadosh, nada es Kadosh fuera de Hashem.
Pero Hasidut entiende de una manera diferente, que las cosas se hacen kadosh a partir de la entrega de la Torah. Tendría que definirse qué es Kadosh. O sea, ¿de qué está hablando cuando dice Kadosh? Podría decir que también está haciendo una clase de definición de lo que es Hashem. Que está poniendo a Hashem como si estuviera, no sé, en un lugar por allá apartado. No está en ningún lugar, justamente. Algo kadosh es algo trascendente. Lo que es trascendente no está en el lugar, ni en el espacio, ni en el tiempo. Ok, entonces, ¿qué es eso? Trascendente. ¿Qué es trascendente? No se puede empezar a hablar de eso. Estamos hablando de eso. No estoy definiéndolo. No se puede definir. Es algo exterior, algo exterior. Es algo que trasciende, algo que está por encima de la lengua, incluso. Por encima del lenguaje. Incluso. Está diciendo entonces que es Kadosh y que esto es algo que está parte de lo que es físico. Entonces me está dando una definición de lo que es trascendente. No, no te estoy dando una definición de lo que es trascendente. Te estoy diciendo que lo trascendente penetra en lo físico, pero no te estoy diciendo lo que es lo trascendente. O sea, dijiste que Kadosh es algo aparte de lo que es lo físico, ¿cierto? Por supuesto. Ok, entonces ya de por sí me está dando una definición de lo que es algo que no es lo Kadosh. Ah, muy bien, muy bien. Vos querés dar un paso adelante. Muy bien, lo que vos decís es un paso después. Hasidut dice lo que vos decís. Hasidut dice, pará, Hashem no es Kadosh. Hashem es más que Kadosh. Porque algo Kadosh es algo que está por encima de todo, es algo aparte. Pero eso ya es una definición. Hashem está por encima de estar aparte. ¿Se entiende? Es Kadosh de lo Kadosh. Es Kadosh, Kadosh, Kadosh. ¿Se entiende? 3 veces Kadosh. Pero no voy a entrar ahora. Es más o menos como la diferencia entre el panteísmo y el panenteísmo. El panteísmo dice que todo es Hashem. Y el panenteísmo dice todo está adentro de Hashem. Pero no es que todo es Hashem. Bueno, igual no le prestas atención a lo que acabo de decir porque es un tema muy largo de explicar. O sea que de acuerdo a Hasidut. Tampoco es exactamente como lo acabamos de decir. Sí. De acuerdo a Hasidut, las cosas son Kadosh porque. Cuando se hace una. Porque sí, cuando Hashem decide que hagas una mitzvah, el objeto de la mitzvah decide Kedushá. ¿Sí? Se conecta con lo trascendente. Bueno, esto es lo que pasa en Matan Torah. Dice el Midrash que había un decreto. Los de Roma no pueden ir a Siria y los de Siria no pueden ir a Roma. Vino el rey y anuló el decreto y dijo que los de Siria vayan a Roma y los de Roma vayan a Siria. Que lo explicamos muchas veces, significa que al principio estaba el montículo que separaba entre la luz infinita de Atzilut, o Atzilut y los mundos inferiores, felicidad, de manera más simple, lo espiritual y lo material, o lo trascendente y lo físico. Y después, en la entrega de la Torah, empezó a romperse esa separación y se pudo conectar la Kedushá con lo físico. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el Lag BaOmer? Ya nos habíamos olvidado del Lag BaOmer, ¿no? Yo no. ¿Qué tiene que ver con Lag BaOmer? Lag BaOmer es la continuación de Matan Torah. Es la continuación de la entrega de la Torah. Es la entrega de la Torah 2.0. ¿Por qué cerrás? ¿Eh? Ok. ¿Por qué no? Lag BaOmer es la entrega de la Torah 2.0. El Lag BaOmer se entregó. Bueno, en todas las fiestas podemos decir una draya parecida. Lag BaOmer es la entrega de la Torah interior, de la Kabbalah, de la parte interior de la Torah. Entonces, en la entrega de la Torah se entregó la parte más física, literal, material de la Torah. En Lag BaOmer, Rabbi Shimon Bar Yochai nos reveló la parte interior de la Torah, el alma de la Torah. En Shavuot, el cuerpo de la Torah, y Lag BaOmer, el alma de la Torah. Por eso, Rosh Shvi es en el día, o sea, Rabbi Shimon Bar Yochai se festeja su fallecimiento en el día del Lag BaOmer, del 33, del Lag, porque él viene a dar vuelta el Gal, el montículo que hizo Jacob con Labán para separar lo espiritual de lo material. Viene Rabbi Shimon Bar Yochai a romperlo por segunda vez. Después de la entrega de la Torah que se rompió por primera vez, Rabbi Shimon Bar Yochai lo rompe más todavía, y hace que se pueda conectar niveles más altos dentro de la Kedushá y lo espiritual con niveles más bajos de lo material y lo físico. O sea, él continúa lo que pasó en Matan Torah de manera más profunda todavía, ¿cierto? Porque es muy fácil de explicar. Cuando uno estudia solamente la parte
externa de la Torah, el cuerpo de la Torah, entonces no santifica las partes más bajas de uno, todo su ser, sino solamente hace la salahot y eso. Pero a través de la Kabbalah, a través del Hasidut, uno santifica todas las acciones de uno. Y se conecta con Hashem también cuando come, también cuando canta, cuando baila, también cuando duerme. Hasidut enseña a la persona a conectarse con Hashem no solamente a través de la halajá, sino a través de todo lo que él hace. Por eso la visión de Mario Jai continúa la entrega de la Torá, que es conectar lo espiritual con lo material, no solamente en las mitzvot, sino en todo lo que uno hace. Sí. ¿Sabe por qué Hasidut ha aparecido mucho tiempo después de la muerte de Rashomon Bar Yochai? ¿Por qué no? ¿Cuál es tu problema? Porque si los dos están hablando de lo mismo, debían aparecer al mismo tiempo. Los dos hablan más o menos de lo mismo, pero son etapas de la revelación, todo va haciendo de a poco, ¿no? Hasidut fue- Es como que me preguntes por qué no se reveló también la Kabbalah cuando se entregó la Torah. Más o Pero menos se lo mismo. reveló, ¿no? Se reveló. Y también se reveló Hasidut en la Kabbalah, nada más que esos conceptos fueron siendo escritos y revelados a las personas de manera pública, de manera de a poco, con el tiempo, ¿sí? Como se va revelando de a poco con el tiempo. Hasidut sería la... Podría explicarse que también por primero había que ver el cuerpo y luego así ¿Cómo? por el nivel en el que estamos, teníamos que verlos percibir primero el cuerpo y luego el alma natural. ¿Estás preguntando o estás diciendo? No, estoy diciendo. Ah, sí. Así como cuando persona nace, ¿no? Primero nace el cuerpo, primero se forma el cuerpo, después sale el cuerpo, y de a poco el alma va entrando, de a poco la persona se convierte en una persona en todo el sentido de la palabra. Así también la Torah primero fue dada al cuerpo, y ahí fue cada vez entrando más el alma, hasta que llegó a las hojas que se reparten todos los viernes en los templos. Hasidut sería una explicación más sencilla de conceptos cabalísticos. No, pero no quiero entrar ahora a empezar a explicar qué es Hasidut porque no es el tema. Pero no es eso. ¿Qué más quería decir? Dicho sea de paso, yo les dije a ustedes, ya estamos por terminar, así que puedo hablar de este tema. Les dije a ustedes que en 33 del Omer, ¿qué es lo que pasó? Falleció la Visión Bar Yochai. ¿Cómo sabemos? ¿Dónde está escrito? Masoret. Es muy fácil contestar Masoret sobre todo, eso lo puedo hacer solamente yo. Hubo muchos sabios a través de la historia que dijeron que es un invento eso, no hay fuente. La Visión Bar Yochai no falleció el 33 del Omer. Así que, sí. ¿Qué? Murió. Porque si no le sacás trabajo a todos los conductores de ómnibus de Egged. Así que digamos que murió porque si no le sacás parnasá a muchos Yehudim. Aparte porque habrá muerto, ¿no? Digo, después de tanto tiempo. La gente en general se muere. ¿Cuándo? No sé. No está Pero escrito ¿dónde en... sacaron como el 33? ¿Dónde sacaron que Muy bien, esa es la pregunta correcta. ¿De dónde sacaron que fue el 33 del Omer? Entonces, en uno de los libros de Rabbi Haim Vital, o sea, los libros del Arizal, escrito por Rabbi Haim Vital, dice que el Arizal le hizo el Obsherenish. ¿Saben lo que es el Obsherenish? El Halake. ¿Saben lo que es Halake? Cuando a los nenes se les corta el pelo a los 3 años. Dice, como es la costumbre en Merón, en el día de la alegría de Rabbi Shimon Bar Yochai. la alegría, puede ser una fiesta en la que estuvo. ¿Qué se dice? Muy bien. Primero que nada, ¿qué es ese día de la alegría? Puede ser que fue el día que Rabbi Shimon Bar Yochai consiguió galletitas de limón después de que hace 2 meses no conseguía. ¿Quién dice que se murió? Hay quienes dicen, entonces, que no hay ninguna evidencia de ahí de que ya se ha muerto ese día. Por ejemplo, el Jidá. El Jidá dice que no hay ninguna evidencia de que se haya muerto el 33 del hombre. El Sedei Hemed lo trae también. Pero muchos dicen que sí. Muchos dicen que se le refiere a la muerte. ¿Por qué? Porque se entiende que el día de la alegría de Rabbi Shimon Bar Yochai es el día de su muerte, por diferentes motivos.
Dicho sea de paso también, ¿dónde salió la costumbre de cortarle el pelo a los 3 años a los nenes? ¿Ah? Por los árboles. Ok, entonces el motivo de los árboles fue dado. Por ejemplo, la Vishnu Salman de si no me equivoco, lo nombra. Pero la costumbre, como todos saben, viene en realidad de los árabes, que lo sacaron de los griegos. Y así llegó a nosotros. Chispas que elevamos. Pero sin hablar de eso, volvamos al tema del 33 del Omer. Sin embargo, según la Kabbalah, es perfecto que haya muerto el 33 del Omer. Y Rabbi Shimon Salman de Liadi, en su discurso hasídico sobre el 33 del Omer, que está en el Sidur con discursos hasídicos de Rabbi Shimon Salman de Liadi, explica que el 33 del Omer es el día en que se murió Rabbi Shimon Bar Yochai. Y así pega con la Kabbalah. ¿Por qué? Porque el 33 del Omer es Hod Shebe Hod, en la cuenta del Omer. Hod de Hod. Y en la Sefirot, Yesod y Malhut son Sefirot que ya tienen que ver con los mundos inferiores. Pero el cuerpo en sí termina en Hod. ¿Sí? Chochmah, Binah y Da'at no se las cuenta en el Omer, sino se cuentan las Midot. Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach y Hod son los sentimientos de la persona. Yesod es la conexión, y la conexión tiene que ver con algo externo. Y Malhut es la palabra, y la palabra es hacia otros. O sea que el final de la persona misma en sí, antes de salir hacia afuera, es Hod. Hod de Hod es el último nivel en la persona. Y a Rabbi Shimon Bar Yochai, él elevó todo su ser, hasta los niveles más bajos. Refinó todas las chispas que tenía que refinar en su vida, elevó todo. Por eso, él hizo todo el trabajo, hasta Hod de Hod, el nivel más bajo dentro de la persona misma. Y por eso, en Hod de Hod, el 33 del Omer, falleció Rabbi Shimon Bar Yochai. Y que según Rabbi Shimon Salman de Liadi, fue el 33 del Omer y pega con la Kabbalah. Según muchos otros, fue el 33 del Omer. ¿Cómo? ¿Qué si me apoyan los que ¿Está bien? Que no te va a pasar nada. Sabes que en realidad no sé si no te va a pasar nada. Hay un cuento sobre un alumno del Arizal, el rey de Loaich, la otra vez te cuento, que todos los días del año hacía Tajanún, hacía confesión todos los días del año, incluso los días de fiesta, todos los días, siempre. Cuando pasó el 33 del Omer y hizo Tajanún, recibió un castigo del cielo. Y no sé qué enfermedad tuvo, no sé qué le pasó, o que se murió, no sé qué. No sé qué pasó, y le dijeron, le revelaron desde el cielo que fue porque hizo Tajanún el 33 del Omer. Le dijo, todos los días del año hace Tajanún lo que quieras, en Shavuot, en Purim, hace Tajanún. Pero el 33 del Omer, que es el día que falleció la Villa en Bar Yochai, hay que estar alegre. Ahí no podés hacer Tajanún, tenés que estar sí o sí alegre. Por eso es un castigo. Así que, ahí tenés la respuesta. Para